ya con la parte de los operadores y algunas otras consideraciones con respecto a eso, incluso cómo poder ver las vistas, que básicamente va a ser generar también un modelo para eso. Y por otra parte también comentarles pues que estaría bueno, por acá en realidad el material que se generó son tres clases como tal, la modificación que se hizo en la clase 28, lo que sería la clase del día de hoy, pues, con todo el material que se refiere a la parte de la búsqueda, del filtrado y el ordenamiento de los datos. Y está un material que se refiere al CRUD. El tema es que, bueno, en teoría nosotros deberíamos estar culminando las clases el día de hoy. Entonces, em, les quería proponer, si les parece, que nos podamos reunir nuevamente el próximo lunes para ver esa última parte de Sequelize, si les parece, ¿no? En teoría deberíamos estar terminando el día de hoy, pero no tengo ningún El, inconveniente, por lo el menos de mi calendario parte. figura que hay una clase más, el 25. Sí, por eso les digo, pero en teoría, ¿no? Les digo, había en primordial, de manera, lo que fue el cronograma inicial, en teoría tendríamos que haber terminado el día de hoy, pero evidentemente les comento para poder realizar una clase más el próximo lunes, ¿no? Si les parece. A ver, pues los que puedan participar, bueno, nos estaríamos reuniendo a la misma hora, día, pues, lunes, 9 de la mañana, para ver esa clase que está también correspondiente al caso de Sequelize, que fue lo que se anexó. Bien, entonces eso en cuanto a las informaciones. Les repito, me faltaría enviarles el formulario, que se lo voy a estar haciendo llegar el día de hoy. Y por otra parte, bueno, esto de las clases, vemos lo que sería la clase del día de hoy y la del lunes. Y bueno, ya en cuanto a la fecha del trabajo, dijimos que bueno, para el 30 de este mes tendríamos entonces la fecha tope para la entrega del trabajo. Los que ya lo tengan, bueno, a partir de enviarles el formulario ahora a la tarde, pues van a poder ya ir haciendo su entrega. Entonces, bien. Perdón, profe, ¿qué fecha dijo que teníamos, hasta qué fecha teníamos tiempo? 30 de septiembre. Hemos acordado la clase pasada con todos el 30 de septiembre. Gracias. A la orden, cae sábado 30 de septiembre. Bien, vamos entonces a ver el material. Bien, el de la clase pasada, a ver, comparto la pantalla y lo vemos. Bien, de la clase pasada había quedado este ejercicio. No sé si ustedes lograron realizarlo. O quizás ya están trabajando directamente con el trabajo. Había quedado este ejercicio que era definir pues unos modelos para acceder a la información de la tabla de empleados de la base de datos Norwin. Y bueno, había que definir un modelo desde Sequelize, definir el modelo de esta tabla, importar el mismo en lo que era el servidor. Entonces, bueno, ahí teníamos luego que crear un endpoint para traer la información de empleados, ¿no? Definiendo el acceso a los datos de empleados, teniendo la premisa de definir el endpoint de forma sincrónica y retornando toda la información de estos. Ahí creo que estuve haciéndolo, pero bueno, lo completé con la clase del día de hoy. Y me faltaría subírselos al GitHub.
Se los voy a subir ahora también en lo que termina la clase, donde está no solamente la resolución de esta parte, y también la de la clase anterior de productos, que esa no la tenía hecha, y ahí definí el modelo de productos y definí la de empleados, e incluso coloqué lo que es la tercera parte de lo que vamos a ver del día de hoy. Entonces, ahora lo que apenas termine la clase, se lo voy a dejar para que tengan un poco la definición de estos modelos. Vamos a pasar a ver el material del día de hoy. A ver, justo por acá, acá justo lo tengo. Vamos a ver entonces lo que es estas diapositivas que la traigo, bueno, como no han subido las otras, les traigo estas que son, bueno, las mismas, ¿no? Entonces, bueno, con el caso de lo que es la búsqueda, el filtrado de la información y la presentación de vista, vamos a estar viendo pues parte de los elementos que ofrece Sequelize para poder realizar justamente filtrado, para realizar búsquedas, un poco a la usanza de lo que hemos hecho con MySQL. Acá vemos entonces, bueno, los métodos más importantes, buscar por clave primaria, buscar por parámetro estricto. Ya esto, bueno, han estado trabajando un poco con lo que son pues, los diferentes métodos, find one, find all, en fin. Bueno, buscar por parámetro estricto, filtrar con un parámetro laxo, que lo hemos estado haciendo también pues desde el operador o la cláusula lie en MySQL, y bueno, algunos otros operadores de comparación. Además, bueno, el ordenamiento de datos, ascendente y descendente, simple y múltiple, cómo integrar vistas SQLs y la información adicional en los sets de datos. Recuerden que en el material creo que en esta clase 30 está la parte de las vistas SQL, que, bueno, como habíamos dicho, pues les quedaba para que ustedes puedan indagar ahí sobre ese material, pero bueno, acá está de manera general cómo declarar las vistas, ¿no? Desde el momento en que tenemos que repetir alguna consulta de manera frecuente, bueno, la forma más fácil es que podamos crear una vista, y bueno, esas vistas se almacenan en lo que es la estructura de consultas del objeto views. Desde allí podremos entonces comenzar a ejecutar de forma frecuente sin tener que elaborar la consulta en cuestión cada vez que tenemos que acceder a la información. Entonces la estructura se basa en lo que es Data Definition Language. Es bastante simple. Cuando definimos el nombre de la vista, es este mismo con el cual se guardará la misma en el apartado de vistas de la base de datos en uso. Entonces acá tenemos lo que sería la sentencia create con la parte, pues evidentemente para crear la vista, en este caso tendremos que colocar esta palabra reservada view. Luego el nombre y el as para que quede como lo que sería pues el nombre con que vamos a identificar esa consulta. Por otra parte, entonces, bueno, acá tenemos lo que sería un ejemplo sobre la tabla de órdenes, combinando la misma con alguna cláusula when, then else, de acuerdo a diferentes datos registrados y almacenados. Acá, bueno, les va a quedar la referencia. Justamente si nosotros necesitamos constantemente tener que verificar esta data, esta información, lo que podemos hacer es justamente crear una vista. Acá, bueno, acá el nombre, simplemente colocar un new view, y luego colocamos lo que sería la consulta como tal. Entonces, no es más que tomar una consulta que hagamos recurrentemente y poderla generar como una vista a través de esta indicación. Bien, la cláusula createView nos permite definir a continuación el nombre que queremos darle a la vista. Luego el comando as nos permite referenciar la consulta de selección correspondiente para que ya quede almacenada como vista SQL. Una vez creada la vista, podremos acceder a la misma tal como si fuese una tabla más de la base de datos, con la diferencia que su información será de solo lectura. Entonces, la misma vista, bueno, recuerden que a través del nombre, del nombre que le dimos a la vista, vamos a poder acceder a la misma. La vista nos permitirá establecer filtros sobre los datos representados, ya que oficia de intermediaria sobre la o las tablas vinculadas dentro de esta. A través del menú contextual del mouse podremos acceder a la opción Alter View para poder editar la consulta asignada a esta vista y aplicarle pues, cualquier cambio, ¿no? a la vista que generamos inicialmente. Entonces, bien, eso en cuanto a esta información. Como vemos, bueno, es cuestión de realizar la acción desde acá, desde el Workbench. Recuerden que simplemente, bueno, vayan a la sección de vistas, y acá, bueno, haciendo clic derecho sobre vista, pueden crear esa nueva vista. Ahí hacen clic y, bueno, colocan lo que sería
pues el nombre y luego acá la selección o la vista que van a crear. Yo justamente había creado una acá basándome en productos y categorías. Le puse Product Category View y acá, bueno, el resto, bueno, ya ustedes lo conocen, que es seleccionar los diferentes campos, las tablas, haciendo en este caso un inner join. Y bueno, acá estaríamos haciendo lo que sería la parte del enlace o la relación. Y esto, bueno, una vez que lo tengan listos, recuerden que tienen que darle a aplicar. Y una vez que hagan la aplicación, si no hay ningún problema, les va a salir evidentemente el cuadro de diálogo que siempre pues les indica cómo cómo sería la consulta SQL puntual para aplicar esto. Y una vez que la tengan, evidentemente pues pueden acceder a ella eh, mm, mm, por el nombre que le han dado. Acá justamente hago la consulta con Select From, con el nombre que le di a la vista, y acá tengo justamente la vista pues ya definida, y cada vez que necesite realizar esta consulta simplemente puedo llamar a esta vista o seleccionar tal cual como vemos acá. Entonces, bueno, eso con respecto al tema de las vistas. Rápidamente lo hago para que nos dé tiempo a ver el caso de toda esta información del día de hoy. Vamos a ver entonces esta información, como le decía, los métodos más importantes. Comencemos con ellos. SQLite ofrece varios métodos para realizar operaciones en MySQL desde Node.js. Veamos a continuación una tabla con la referencia a los métodos de acceso a la información más comunes. Ya habíamos estado utilizando esto, de hecho en la clase anterior vimos algo de eso, y en clases anteriores, pues lo que es el método FindAll, que va a buscar todos los registros que cumplan con uno o más criterios. El FindOne, que busca registro específico en la tabla que cumpla con ciertos criterios. Y el PK, que busca un registro específico de la tabla utilizando su clave primaria. Entonces aquí tenemos las operaciones básicas que podemos realizar con SQLite utilizando Node y trabajando de forma conectada a MySQL. En nuestro encuentro anterior ya tuvimos el honor de interactuar con el método FindAll para poder obtener registros en una tabla. En el trabajo que les pasé también está pues en los controladores, ahí podemos ver algunos de estos métodos aplicados. Por ejemplo, el caso de la tabla de usuarios. Acá podemos ver pues que en algunos casos, bueno, estos van a tomar parámetros dependiendo del método como tal. Bueno, recuerden que, bueno, acá en el caso de listar, simplemente aplicamos sobre el modelo de usuario, lo que sería el find all, y esto evidentemente nos va a traer toda la información sobre esa tabla. En el caso de los usuarios, por acá, a ver si podemos ver, bueno, acá tenemos otros métodos como create, acá tenemos justamente para buscar por ID. Recuerden, bueno, que a través del Red Parents podemos acceder a lo que sería el ID, y pues acá el find by PK, bueno, acá pasaríamos a través del parámetro lo que sería ese ID. Y luego, bueno, vamos a estar realizando las acciones que generalmente ejecutamos para controlar si tenemos o no tenemos un usuario, pues, y presentar la información si fuera el caso, o capturar el error que se pueda presentar. Entonces, igual, bueno, recuerden que ya esto lo tienen accesible y pueden ver la actuación de estos métodos. Entonces, recuperaremos nuestro proyecto anterior para seguir trabajando sobre la tabla Products, en la cual definiremos diferentes tipos de búsqueda aprovechando los diferentes métodos que propone SQLite. Pero antes, bueno, acomodaremos el código para evitar ser repetitivo y no conectarnos con la base de datos en cada endpoint que ejecutamos. Entonces, bueno, acá básicamente lo que vamos a hacer es un middleware para realizar justamente la acción de conectarse a la base de datos previo a ejecutar el endpoint. Bien, en nuestro servicio de proyecto server creamos contiguo el middleware que invoca ExpressJSON, un nuevo middleware. En este agregaremos la conexión a MySQL definiendo un método asincrónico, y en sus parámetros agregamos rec, res y net. Acá podemos ver entonces el JSON que hemos estado utilizando, que es este middleware.express.json, que nos permite justamente darle formato pues, de ese tipo a lo que serían nuestros objetos. Acá vemos entonces el caso del middleware, que básicamente es una función que pasan pues acá asincrónica, y como vemos está utilizando de entrada lo que sería el SQLite.authenticate, que en la clase pasada habíamos visto que lo generaban desde la conexión.
Y luego, bueno, tenemos de vuelta lo que es este método SYN. Recuerdan que lo estuvimos viendo también la clase pasada sobre la documentación de Sequelize, como este método, bueno, en el caso de este SYN, lo que va a hacer es verificar si las tablas están creadas y si no las va a crear de acuerdo a los modelos que nosotros hemos definido. También están, bueno, algunas variantes con force, o el force true, o el force llevado a false también, que de alguna forma, pues lo que va a hacer es sincronizar con la base de datos, en este caso creando o borrando toda la información, en fin, de acuerdo a lo que estemos nosotros realizando. Y evidentemente el next para pasar al otro middleware y la combinación con el caso de los errores. Bien, con esto entonces nos aseguramos de que al ejecutarse nuestra aplicación de servidor ante una nueva petición de datos, la misma ejecute la conexión a la base de datos MySQL. Y luego la función next libere pues la tarea para que siga ejecutándose el resto de las funciones de esta aplicación web. Bien, agregado este middleware, ya podemos eliminar el método authenticate y el método sync definido en los setpoints creados anteriormente, ¿no? El endpoint products debe quedar como el siguiente ejemplo. Recuerden que en la clase pasada habíamos visto que la información que nos presentaba, este método lo tenían en la parte de configuración, en la parte de conexión. Entonces, ahora, bueno, evidentemente ya sacan como tal, pues cada vez que llaman a productos, lo que sería el authenticate, que en realidad lo tenían en cada uno de los endpoints que colocaban como una de las primeras tareas, pues justamente era el método de manera sincrónica para acceder a la conexión, para autenticar la conexión. Acá entonces, bueno, podemos ver cómo quedaría el endpoint. En este caso, bueno, yendo hacia productos con la función de manera sincrónica, que bueno, ya conocemos pues esta función con la que hemos venido trabajando en el caso de Node para obtener pues el objeto red y res, y desde ahí pues la información que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, a través del try catch acá podemos ver lo que sería pues la constante que crean para guardar ahí la información que retorna este método find all. Evidentemente eso lo aplican sobre el modelo producto. Recuerden que esto previamente lo hemos pues importado, requerido en nuestros servers y es desde allí que estamos ejecutando esta acción. Entonces previamente importado o requerido el modelo, vamos a poder entonces trabajar precisamente con ese modelo para aplicar sobre él lo que sería el método final que va a estar retornando como les decía, todo, en este caso todo lo que son la información sobre productos que además la reflejan en lo que es esta variable all products. Bien, entonces una vez que tenemos all products, recuerden, bueno, esto va a estar regresando un array. Lo que hacen es verificar justamente el largo de ese elemento para verificar que exista o no elementos. Evidentemente, si esto no trae elementos, vamos a tener pues lo que sería la parte del error. Si tiene evidentemente información, vamos a tener la respuesta, en este caso positiva, con un 200 en el status, y tendríamos que presentar a través del método JSON, como vemos acá, estaríamos presentando esa información. Evidentemente, bueno, el catch para trabajar con lo que serían los errores que puedan producirse. En este caso, bueno, pusieron error en el servicio y la descripción a través del mensaje. Entonces, como vemos, acá estaríamos trabajando con el método final aplicado directamente sobre el modelo de productos. Bien, la búsqueda por clave primaria, veamos que para esto vamos a utilizar entonces el método find by PK y es el método que debemos utilizar para buscar algún registro específico con su clave primaria. Para ello definimos el endpoint que recibe un parámetro, tal como hicimos oportunamente en el CRUD con MongoDB. Desestructuramos el mismo desde redpanels y luego lo enviamos como parámetro al método find by PK. Acá veamos entonces parte de lo que es la estructura de este endpoint utilizando este método. Lo de siempre, pues colocar cuál es el verbo con el que vamos a estar trabajando, en este caso solicitando la información. Y acá tenemos entonces que acceder a la ruta a través de productos y acá, bueno, como ya sabemos, pues con los dos puntos indicamos cuál va a ser este parámetro que vamos a recibir. En este caso el product ID le hemos dado como identificador.
El resto, bueno, lo que ya conocemos, la función, y dentro del try catch acá estaríamos desestructurando, tal cual pues nos informaban ahí, desde el objeto redparents estaríamos trayendo específicamente lo que es la información que capturamos a través de este elemento. Entonces, un punto clave que debemos tener en cuenta es que el parámetro del endpoint conviene definirlo con el mismo nombre de la clave primaria, ¿no? Esto es una buena práctica. Si bien creo que en el trabajo de modelos, por ahí a lo mejor en algunos puntos apliqué algunos, porque traté de hacerlo lo más rápido posible y bueno, con toda la carga de trabajo de los demás cursos. Bueno, sin embargo, bueno, traten ustedes siempre de mantener esta práctica porque les va a servir para identificar mucho más rápido su elemento, pues simplemente cuando necesiten pasar la información o trabajar con la información, ya van a estar directamente trabajando con esto. Si ustedes se fijan, en algunos casos yo tuve que, sobre todo en el caso del Word, tuve por ahí que cambiar algunos, por ejemplo, acá colocar usuario ID igual a usuario ID como tal, cuando pude desde un principio haberle dado esta misma configuración y pasar simplemente usuario ID para valerme de la sintaxis que me permite con solamente colocar el nombre de la propiedad, si es igual al nombre del valor, evidentemente esto me hubiese ahorrado por ahí algo de trabajo. Así que se los comento para que lo tengan como consideración, ¿no? Tal cual como dice aquí, conviene definirlo con el mismo nombre de la clave primaria. Entonces, bien, una vez que tenemos ya pues nuestro valor, es decir, el valor que recuperamos desde el objeto params que tenemos acá en el rec, entonces podemos pasar esa información a lo que sería este método find by PKey, y desde ahí, pues ingresando ese valor, vamos a tener como tal el producto con ese ID que está identificado justamente con esa clave de manera unívoca. Y eso evidentemente lo podemos reservar en una variable para después poder realizar algún otro tipo de información. Entonces, de esta forma, cuando le pasamos el parámetro al método, nos ahorramos tener que repetir el nombre del campo y el nombre de la variable o constante desestructurada. Bien, veamos entonces el resto de la operación. Acá justamente, una vez que encuentra el registro y coincidente con dicha clave primaria, se almacenará en la constante definida. Una vez que tenemos ya eso almacenado allí, vamos a trabajar justamente con esa información, con esa constante, vamos a trabajar para dar las diferentes respuestas de acuerdo al requerimiento. En este caso, evidentemente, si no existe la información, es decir, si no hay ningún elemento coincidente, estaremos enviando pues el mensaje de error, y en caso de existir, aquí, bueno, evidentemente sería este operador ternario, estamos entregando lo que sería el estatus y la respuesta pues con los elementos que han sido requeridos a través de este método JSON. Entonces, bueno, controlamos esto con la condicional if-else, si la constante posee un valor almacenado o no, y retornamos el código de estado más el mensaje apropiado según el resultado de la condición evaluada. Tienes que acá, bueno, yo estuve trabajando directamente con if, pero es una buena opción trabajar con, y de hecho les va a cortar mucho pues toda la cantidad de elementos a través de un operador ternario. Entonces, bueno, como siempre, bueno, para capturar el error, en este caso, pues, para dar el estatus en caso de ser fallida la operación y error en el servicio con el mensaje que vamos a estar reflejando. Bien, el caso de la búsqueda por parámetro estricto, cuando realizamos una búsqueda por un parámetro estricto, por ejemplo, employees.firstName igual Andrew, debemos aplicar o utilizar el método findOne, el cual retornará el primer valor coincidente. Si existe más de uno, solo retornará el primero de los valores, tal como lo hace el método de RiseFind, ¿no? Acá veamos entonces un poco con este snippet lo que sería el código. Acá, de igual manera, estamos requiriendo a través del objeto lo que sería la información que guardamos en esta constante de manera desestructurada. Y luego con esa constante que desestructuramos la vamos a pasar como la condición en el caso de la búsqueda. Acá trabajamos sobre el modelo de productos, colocamos el modelo, siempre, bueno, es lo recurrente, pues primero
aplicar o indicar cuál es el modelo sobre el que vamos a trabajar, que ya previamente debimos haber requerido, importado. Recuerden que acá, por ejemplo, yo estoy justamente desde mi archivo de asociaciones, donde tengo todo, estoy importando los elementos con los que voy a trabajar, y una vez que los hemos importado, bueno, podemos utilizarlo con cada uno, en la combinación con cada uno de los métodos, ¿no? El modelo y luego el método que estamos aplicando. Vamos a ir de vuelta a la diapositiva. Sabemos entonces el product y posteriormente entonces tendríamos el método que vamos a aplicar, en este caso find one, y pasamos como parámetro un objeto en donde colocamos justamente esta palabra where, que va a ser nuestra condición, nuestra condicional. Acá, como vemos, lo que estamos pasando es justamente el product name que hemos recuperado de este objeto. Entonces, como justamente le pusieron el nombre y lo desestructuraron de esa manera, y esta es la clave que nosotros estamos aplicando, pues la clave que tenemos en nuestra tabla, pues acá se están valiendo justamente de esa sintaxis que nos permite colocar si el nombre o si la clave y el valor son el mismo, solamente con colocar el nombre de la clave estaríamos pasando pues lo que es la información de ese objeto completo. Acá estaría justamente verificando si en la tabla, pues este campo tiene alguna propiedad como la que nos están pasando a través del objeto parse. Si eso es coincidente, evidentemente ahí nos estaría retornando o guardando en esta variable product el elemento puntual que estamos solicitando. En este caso, pues con este ejemplo. Veamos algunas otras consideraciones sobre el método of find one. Debemos entonces aplicar el uso de where tal como lo hacemos en MySQL. A diferencia de la base de datos en cuestión, en SQLize la cláusula where debe estar constituida por un objeto literal encerrada entre llaves de bloque. Acá lo podemos observar. Acá vemos justamente las llaves, que es el objeto que estamos pasando dentro del método. Y pues a su vez, pues acá dentro de este objeto tenemos esta clave o está aquí where, que contiene justamente un nuevo objeto. Este objeto tiene lo que sería la clave que vendría a representar el nombre que le dimos en el campo, en nuestra tabla, y recuerden que acá, bueno, por la sintaxis no se ve, pero esto sería como poner los dos iguales y tener acá comparando con este elemento product name. Como el nombre que le dimos cuando desestructuramos esta variable es igual al nombre que le campo en la tabla, pues basta con poner este nombre y sería suficiente. Entonces, de igual forma, el parámetro de buscar también debe encerrarse entre llaves del bloque contiguo a la propiedad where. Acá lo tenemos. Bien, entonces veamos acá que en la constante product estaría reservando justamente el valor que se filtra a través del where con este método find one. También podemos sacar partido en la búsqueda utilizando como variable que almacena el parámetro de buscar el mismo nombre del campo de la tabla. Así nos ahorraremos tener que definir ambos datos por separado. Bien, un poco lo que les he venido comentando. En este caso, bueno, acá vemos también pues ya el código completo. En el caso de querer realizar una búsqueda estricta para que, por ejemplo, tengamos una tabla de datos múltiples registros que cumplan con una condición, todos los productos de una categoría, por ejemplo, allí recurrimos al método find all, combinando con la cláusula where y el parámetro a filtrar. Si queremos precisamente toda esa lista de elementos que cumplen con esa condición, ya cambiaríamos, no utilizaríamos el método find one, sino el método find all. Y esto nos va a traer todos los elementos que coincidan con la categoría requerida. Es decir, acá nosotros vamos a pasar el ID y va a comparar justamente, pues nos va a buscar todos los elementos que sean coincidentes. Ahí justamente eso lo vamos a guardar acá en nuestra variable, que en este caso la tenemos en plural, products, y pues para luego poder dar una respuesta sobre la información. En caso de tenerla, o de que exista o de que no, o de que sí existe información, bueno, vamos a estar entregando el resultado y manejando el tema de los errores. Entonces, para el caso de un elemento puntual, find one. Para el caso de varios elementos que al filtrarlos coincidan con alguna búsqueda puntual, pues vamos a estar utilizando find all. En este caso, observen que a diferencia de lo que hemos visto anteriormente, cuando utilizábamos el find all para traer todos los elementos, acá a ver si lo consigo.
Bueno, lo tengo ahí, pero bueno, en el ejemplo que teníamos acá, sí está pues, el caso del find all, creo que ya lo habíamos visto, en el caso de listar los usuarios, teníamos el método find all sin ningún tipo de parámetros. Acá, bueno, si necesitamos filtrar por alguna condición, podemos valernos de los parámetros para pasar algún tipo de condición. En este caso, a través de este objeto que tiene la clave where y que a su vez recibe un objeto para hacer la comparación. Bueno, veamos algunas otras consideraciones con respecto a la forma en que hemos venido trabajando con MySQL, cómo replicarlas desde SQLize. Acá podemos ver filtrar con un parámetro lazo. Reflotando un poco lo que vimos, oportunamente a través de los métodos de JavaScript de orden superior y durante la cursada de MySQL con la cláusula like, también podemos aplicar este tipo de búsquedas latzas utilizando SQLize. El método que utilizaremos será findAll junto al objeto where, que ya veíamos que nos va a permitir condicionar nuestras búsquedas, pero debemos sumar el objeto OP integrado en SQLize, que hace referencia a los operadores. Entonces, veamos que, bueno, acá para buscar por alguna consulta como tal, para que coincida con por ahí con algunas palabras, con alguna sección que nosotros tengamos, pues vamos a tener que valernos de este par de métodos, findAll y where, y sumar además entonces los operadores. Veamos un poco cómo sería la consulta. Acá vemos un poco la ruta, productos, buscar, y acá tenemos pues lo que va a ser la consulta. Este va a ser el identificador que estamos dando en este caso particular. Recuerden que puede ser cualquiera que ustedes consideren. Pero bueno, acá en este caso particular estamos haciendo query justamente para reflejar lo que es la consulta. Entonces, el primer paso sería obtener el objeto pues, de operadores integrado a la librería SQLize, desestructurando el mismo mediante el uso de la función require. Entonces, en el archivo donde vamos a estar trabajando esto, vamos a tener que traernos ese elemento. Para eso, podemos desde SQLize requerir justamente pues, lo que sería ese objeto de, en este caso, de operadores. Como vemos, esta sería la configuración al principio de nuestro archivo, donde estamos requiriendo pues Express, estamos realizando la configuración o la instancia de nuestro elemento de aplicación y luego requiriendo evidentemente SQLize y los diferentes modelos que estamos requiriendo también. Esto depende siempre pues de la forma como estén trabajando. Acá, bueno, lo están haciendo desde el server seguramente y como vemos, están desestructurando para traer justamente de SQLize este objeto de operadores. Esto lo definiremos en el encabezado de nuestra aplicación Node.js, justamente como les decía, que lo están haciendo a través del server JS. Con esto ya resuelto, podremos aplicarlo dentro del método findAll. Veamos cómo lo podemos hacer a continuación. Acá tenemos el snippet que nos explica un poco pues cómo se realiza. Pues, simplemente, a simple vista podemos ver que justamente requieren lo que sería la consulta, el elemento justamente con el que vamos a hacer la comparación. Y acá tenemos, bueno, la constante que nos permite reflejar o guardar ahí el valor. Y luego, pues de manera asíncrona, como ya estamos viendo con await, tenemos lo que sería sobre el modelo, el método findAll, que es el que nos dicen que debemos utilizar, en combinación con where. Acá, justamente, una vez que tenemos el campo sobre el cual vamos a hacer la comparación, observen que tenemos un nuevo objeto y acá es donde entra en funcionamiento lo que sería el objeto de operadores. En este caso, van a hacer referencia justamente a lo que sería esta función like. Como vemos, esto acá pues podemos ya utilizar pues, de la misma forma en que lo veníamos haciendo en MySQL, lo que son los comodines que nos permiten pues justamente pasando a través de esta sintaxis de interpolación, pues lo que vendría a ser el elemento que estamos necesitando para hacer la comparación, es decir, la consulta que tenemos. Entonces, colocando esto de esta forma, evidentemente acá se va a estar haciendo lo que sería esa búsqueda laxa de la que nos habla. Veamos un poco lo que nos refieren acá. En el input en cuestión, declaramos el objeto literal que oficia de cláusula where. Y dentro de este, ahora sí, debemos definir el nombre del campo donde deseamos aplicar el filtro. Acá tendríamos el where, como un poco lo que hemos visto en el caso anterior,
pues pasamos el objeto general o el objeto pues padre, por así decirlo, y desde ahí tenemos entonces lo que sería esta primera clave, where, que a su vez va a contener este objeto. En ese objeto, como vimos en el caso anterior, también definimos lo que sería el campo con el cual vamos a contrastar la información. Y este a su vez entonces va a recibir un objeto para poder utilizar el operador que vamos a estar aplicando, que en este caso es el like. Ahí vemos entonces que lo que pasamos como valor es justamente el elemento de consulta. Entonces, luego definimos el objeto operador y su propiedad like. Y utilizando pues el template string o el template literals, agregamos el parámetro de consulta. Entonces, bueno, ahí tenemos un poco lo que sería pues el código para poder realizar este tipo de consulta. Sería básicamente pues aplicar el objeto con su condicional y verificar pues cuál es el elemento con el cual vamos a hacer la comparación para luego definir el operador. Veamos entonces acá en este ejemplo cómo podemos apreciar pues justamente el comportamiento de una búsqueda utilizando el operador like. Observen que acá justamente van a colocar algunas palabras que pues quieren justamente comparar. En este caso va a traer todos los elementos que coincidan con esa búsqueda que se está realizando. Acá podemos ver que dentro del campo product name, que fue el que generaron acá como el elemento de consulta, como elemento condicional, ahí va a estar justamente realizando esa acción. Entonces vemos que acá justamente, pues cuando se pasa algún valor, funciona tal cual como el caso de los comodines con el like en MySQL, donde podíamos acceder a los valores de manera cercana según su configuración. Bien, veamos algunos otros operadores de comparación. El mismo objeto de operadores, bueno, nos da acceso al resto de los operadores de comparación que podemos aplicar en una consulta con MySQL. Aquí vemos un ejemplo donde realizamos una consulta para obtener todos los productos que tengan un importe mayor a un valor determinado. Por ejemplo, 12. Acá, bueno, acá vemos entonces la consulta que pues están refiriendo a lo que sería el precio unitario. Es decir, nosotros vamos a pasar diferentes valores para traer, evidentemente, pues aquellos productos que coincidan con ese valor. Entonces, lo de siempre, a través del try catch, acá justamente estamos desestructurando desde Paran lo que sería la información que va a llegar a través del requerimiento acá en la URL. Observen que le han dado el mismo nombre que tiene lo que es el campo. Y acá, bueno, en la variable products estamos guardando toda esta operación, toda esta acción. Evidentemente de manera sincrónica, acá trabajamos sobre el modelo, lo que siempre, bueno, les reitero, colocamos el modelo sobre el cual vamos a trabajar y aplicamos el método, en este caso final, para que cuando vayamos a hacer pues la condicional nos traiga todos los elementos que coincidan con este precio que estamos pasando. Pasamos el objeto general. Luego, recuerden siempre esta palabra reservada where, pues que va a ser la clave en este objeto interno. Acá entonces pasamos a través de un objeto también lo que sería el campo sobre el cual vamos a hacer la comparación. Y luego utilizamos pues un nuevo objeto en donde vamos a estar colocando, como vemos acá, entre corchetes, lo que sería el objeto de operadores con alguno de de las propiedades que contiene. En este caso, como estamos viendo, pues sería greater than, ¿no? Y la comparación la hacen justamente con el precio unitario. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde realizamos una consulta para obtener todos los productos que tengan un importe mayor a un valor determinado. Por ejemplo, 12. Si nosotros hacemos justo esa consulta pasando 12, evidentemente nos va a traer todos los precios, todos los elementos que coincidan de acuerdo a esta comparación que estamos realizando. Veamos un poco acá cuál sería el resultado de aplicar esta comparación. Aquí tenemos el resultado que otorga LatePoint utilizando el parámetro de búsqueda mayor A. Como podemos ver, el nombre de la propiedad del objeto UPI, operador, que responde a este operador de comparación, es muy similar a lo que vimos oportunamente con los operadores de comparación de MongoDB. Bueno, que hicimos justamente el nombre, como vemos,
GT y GT, acá en este caso greater than, y que evidentemente nos va a servir para traer esos productos mayores a el elemento que coloquemos como consulta. Entonces acá vemos que nos estaría trayendo a través de lo que serían los precios, el precio del producto tendríamos pues reflejado, evidentemente acá, bueno, acá lo están haciendo quizás por otra consulta, pero podemos ver acá justamente vemos importe mayor, le damos la ruta y colocamos lo que sería la consulta. Y posteriormente vamos a estar recibiendo todos los valores que estén mayor justamente a este elemento. Acá tenemos justamente toda la tabla de operadores y vamos a ver que tal cual como nos comentaban ahí, los nombres son, bueno, bastante parecidos a los que trabajamos cuando veíamos la base de datos de MongoDB. Acá vemos entonces que los operadores tenemos, bueno, igual, no es igual, el mayor A, que es el que estábamos utilizando en el snippet que veíamos hace un rato ahí, el mayor o igual, pues todo esto ya lo tuvimos la oportunidad de trabajarlo cuando vimos en su momento la base de datos no relacional. Entonces tenemos menor que, menor o igual que, entre el between, no está entre esos valores, incluido en, no incluido, como y no sea como. Es decir, acá tenemos pues lo que serían todas estas palabras claves o los operadores, todas estas propiedades que forman parte del objeto de operadores. Aquí tenemos una lista de casi todos los operadores de comparación alternativos. Todos estos operadores conforman una propiedad dentro del objeto de operadores. Como vimos en los primeros ejemplos, cuando la búsqueda es igual a determinado parámetro, podemos obviar el uso del operador igual. Recuerden que acá también hicimos alguna búsqueda de esa forma sin colocar ese elemento como tal, ¿no? Cuando hacíamos el find one, lo podíamos reflejar. Bien, vamos a seguir con algo más. A ver. Bueno, acá tenemos algunos operadores, ¿no? Acá estaría el caso del between, un ejemplo de cómo implementar el uso de este operador. Como podemos apreciar, no se utiliza el operador lógico AND como conector de los valores de rango. Recuerden que cuando lo hacíamos desde MySQL, pues lo hacíamos en conjunto con este operador o con esta palabra reservada de SQL, pues para generar lo que sería el rango, el segmento que íbamos a buscar. Acá en este caso, como vemos, pasamos un array en donde colocamos pues el valor inicial y el valor final o el segmento de valores que vamos a estar, donde vamos a estar trayendo los diferentes elementos que cumplan con esa condición. Por otra parte, acá tenemos también el ejemplo implementando el uso de link para filtrar las categorías de productos, en este caso con los ID 1, 4 y 5. Acá justamente están utilizando ese campo, la ID de la categoría, y como vemos, pues la estructura sería básicamente igual a lo que hemos visto a través de este objeto que colocamos para el campo como tal, pasamos lo que sería el operador. Acá colocamos la propiedad, en este caso es in, y colocamos, bueno, lo que serían las categorías que ya la habíamos reflejado en una variable de manera previa, ¿no? Básicamente también pudiéramos colocar directamente lo que es este array directamente acá en la propiedad de esta clave que pasamos acá. En fin, entonces eso es para el caso de los operadores de comparación. Ya en el caso del ordenamiento, también tenemos forma de lograrlo, ¿no? Desde Sequelize. Para ello tendríamos que utilizar el objeto literal con la propiedad order. Vamos acá en el caso de traer todos los elementos, pues ahí es donde queremos justamente realizar algún tipo de order. Pasamos a través del objeto que referimos como argumento, pues esta clave order, y desde ahí pasamos lo que sería, con el caso de los corchetes, vamos a estar pasando los diferentes, el campo por el cual queremos ordenar, de manera ascendente o descendente. Entonces, para ello utilizamos el objeto literal con la propiedad order y encerramos entre corchetes el nombre del campo y la cláusula correspondiente al tipo de ordenamiento a aplicar. Acá tendríamos entonces lo que sería esta relación.
para poder hacerlo de manera ascendente o de manera descendente. Bueno, ahí cambiaremos el valor que tiene en este caso este elemento. Si debemos ordenar por múltiples campos y múltiples tipos de ordenamiento, el mismo objeto nos permite definir por separado cada campo y el tipo de orden a aplicar. Como vemos en el ejemplo, cada campo definido dentro de un bloque de corchetes. Acá podemos observarlo también. Dentro del método find_all pasamos el objeto y en este caso la propiedad order. Acá estaremos pasando los arrays que vemos acá con la información del campo y la forma como vamos a hacer el ordenamiento. Acá tenemos también un campo y la forma en que va el ordenamiento de ese campo. Bien, de esta forma podemos entonces combinar una consulta de selección definiendo un parámetro por el cual debemos filtrar y luego ordenando la consulta resultante por un campo específico. En este ejemplo traemos todos los productos de la categoría con el número 5 y ordenamos la consulta por el campo del precio unitario de forma descendente. Aquí tenemos, bueno, que establecen primero lo que es el valor con el que se va a estar realizando la búsqueda. En este caso, la constante la llaman Category ID, que es el nombre también que tiene el campo. Lo aplican sobre el modelo de producto, hacen el filtro con el where, traen todos los elementos, en este caso, bueno, que coincidan con esa categoría ID. En este caso, bueno, aquí se colocó de manera diferente lo que es el campo y lo que es el valor que están buscando. Y luego, entonces, se hace el ordenamiento. Acá tenemos lo que es el order a través del campo del precio unitario y de manera descendente. Entonces, aquí tenemos la mezcla no solamente de la conditional where, sino que además tenemos el caso del order. Bueno, vamos a ir entonces a la pausa con este ejemplo. Todavía nos quedaría por ver la parte de integral vista, que la vamos a ver al regresar de la pausa, como vamos a ver que no ofrece grandes diferencias con lo que ya hemos venido haciendo a la hora de definir los modelos. Entonces, bueno, acá en el caso, bueno, hay alguna otra información importante que podemos analizar de regreso de la práctica, pero de regreso de la pausa para ver también el caso de la práctica sobre el final de la clase. Bien, entonces retornamos con esto. Retornamos 10 y 10. Y voy a tratar de ver si puedo ir generando el tema de la práctica pasada y el que está de esta clase, que ya los tengo hechos, para ver si se los puedo ir pasando, o al menos mostrando acá en la clase. Bien, vamos entonces a la pausa, volvemos 10 y 10.
Bien, de vuelta por acá, amigos. Estaba tratando de terminar la parte de la práctica para que la pudiéramos ver. Ahora se las presento. Ahí tengo que revisar algunas cosas, pero bueno, seguro la vamos a tener al final, sobre el final de la clase. Bien, vamos a continuar. A ver, termino de emitir unos compañeros y seguimos. A ver. Bien, vamos entonces a continuar. Voy a presentarles de vuelta la pantalla para ver la parte de la integración de las vistas. Bien, vamos a seguir con la presentación. Bueno, vamos al caso de la integración de las vistas. Si necesitamos estructurar los datos de una tabla SQL que sirvan información precisa a través de un endpoint, podemos recurrir a la construcción de una vista SQL. De esta forma lograremos mostrar la información que solo queremos que viaje ante cada petición. Aquí un ejemplo de cómo podemos visualizar determinados campos de la tabla productos, estableciendo una relación con la tabla categorías para poder mostrar los productos y la descripción de sus categorías. Acá vemos que están seleccionando pues justamente a través de lo que sería el motor de SQL, estamos realizando pues esta selección de los diferentes campos, ¿no? De la tabla productos, estamos seleccionando Product ID, Product Name, categoría, el ID de la categoría, el nombre de la categoría, el precio o la cantidad por unidad, el precio unitario y las unidades en stock. Bien, esto evidentemente hacemos la diferenciación de cada una de las tablas de donde vamos a estar tomando la información a través de estos alias que hemos procurado acá. Por otra parte, bueno, acá tenemos lo que sería el join que hemos venido manejando. Acá tenemos justamente que de la tabla de productos vamos a estar llamándola pues en este caso P. De ahí sale pues esto, como ya lo habíamos visto. Y posteriormente tenemos también lo que sería el tema de la relación a través de la clave que en este caso vendría a ser la categoría ID. Recuerden que en una de ellas es clave foránea, que es el caso de, pues, de la tabla de productos, es clave foránea, y en la tabla de categorías está es la clave principal. Aquí tenemos que se establece la relación y luego pues se ordena toda esa información a través del campo de Product ID. Entonces aquí tendríamos pues lo que sería esta consulta que podemos reflejar como una vista también en MySQL como veíamos al principio de la clase. Entonces esto evidentemente nos estará entregando esta información. Esta consulta SQL que utiliza join se puede convertir en una vista SQL. Luego, dicha vista podrá ser utilizada específicamente por un endpoint tal como si estuviéramos utilizando una tabla SQL. Entonces recuerden que pues, ya habíamos visto al principio de la clase cómo podemos reflejar esta consulta como una vista y cómo podemos recurrir a ellas a través del el nombre que le hemos dado. Veamos entonces acá, por ejemplo, creamos una vista SQL con el nombre Products and Categories. Acá justamente estarían haciendo la creación de la vista. Recuerden, aquí tenemos lo que sería, esta sería la, la declaración completa. Acá tenemos, bueno, lo que sería la view, aquí están declarándole el nombre y tenemos lo que sería, pues, la consulta que ya veíamos. Bien, eso entonces guardamos la misma y ahora nos quedará pendiente la construcción del modelo de datos en Node.js de acuerdo a los campos seleccionados dentro de esta vista. Entonces vamos a tener que, tal cual, pues como habíamos hecho con el caso de productos o de empleados, vamos a tener que generar completamente lo que sería el modelo. Esto creo que tengo, por ejemplo, el caso de productos. Acá estamos viendo el caso pues, de generar lo que sería todo el modelo, recuerden, con los diferentes campos que teníamos. Y el caso de empleados también. Acá tenemos pues todo lo que es de la tabla de Norwin, cada uno de los campos, recreando lo que sería el modelo, en donde recuerden que vamos a tener que estar pues, dando los diferentes constraints, como son pues los tipos de datos que va a estar utilizando cada uno de estos campos. Recuerden con la sintaxis particular de Sequelize,
donde utilizamos este objeto data types que nos va a permitir pues ubicar todo lo que sería pues el caso de los tipos de datos y indicando si es clave primaria, si se autoincrementa, en fin, para cada uno de los valores, si es posible que sea nulo o no, en fin, como ya habíamos visto en clases anteriores. Vamos de vuelta entonces para seguir viendo que de la misma manera que hemos definido para las diferentes tablas un modelo, también para esta vista vamos a tener que definir, como bien nos indican acá, pues vamos a tener que realizar la construcción de un modelo desde SQLize. Veamos un poco entonces esto. Por ejemplo, creamos una vista SQL con el nombre Products and Categories, guardamos la misma y ahora nos quedará pendiente la construcción del modelo de datos Node.js de acuerdo a los campos seleccionados dentro de esa vista. Veamos entonces un poco este modelo. Definimos los tipos de datos correspondientes para cada uno de los campos integrados en la vista SQL. Acá justamente están creando, pues después de importar evidentemente todo el tema de SQLize, pues como lo vemos tal cual acá, nos estamos importando pues justamente desde SQLize lo que son los data types y la conexión que hemos hecho pues previamente, pues acá entonces nos proponemos o nos disponemos a crear lo que sería el modelo. Definimos los tipos de datos correspondientes para cada uno de los campos integrados en esta vista SQL. Entonces, el nombre del modelo, acá justamente estamos definiendo el nombre del modelo y recuerden que todo este modelo lo estamos reflejando en una variable para esta constante para poder después realizar la exportación. Entonces, el nombre del modelo de datos lo definimos en inglés. Acá, bueno, acá pusieron Product Category View, respetando la estructura utilizada para los anteriores modelos, ¿no? Si se crearon de esa forma, bueno, respeten entonces lo que sería la continuidad de su estructura, de su código. Entonces, bueno, recuerden que utilizamos lo que sería para esto de SQL, utilizamos lo que sería el método define, que es el que nos va a permitir pues definir todo el modelo para la tabla. Entonces, también dentro de su nombre aclaramos que los datos provienen de una vista SQL. Este último punto es clave para que cualquier otro desarrollador que trabaje sobre este endpoint sepa que es una vista y que no podrá desarrollarse un endpoint utilizando post o put. Recuerden que esto lo que nos va a permitir es justamente visualizar esa información. Entonces, veamos acá pues cómo está definido cada uno de los campos que estábamos requiriendo en la vista. Product ID, acá justamente podemos ver y verificar cada uno de los campos, Product ID, Product Name, Category ID, Category Name, la Quantity per Unit, Unit Price y Unit in Stock. Acá justamente vamos a ver que van a definir cada uno de esos elementos. Entonces tenemos el Product ID, Product Name, Category ID, cada uno evidentemente indicando el tipo de dato y si es clave primaria, en fin, lo colocamos con su valor en true. Acá vemos entonces Product Name, Category ID, Category Name, pues cada uno de sus tipos de datos siempre respetándolos. Y acá podemos ver que justo se ha hecho esa consideración con cada uno de los datos. Básicamente, lo que es su tipo de dato como tal, y solamente en el caso del Product ID tendríamos lo que es el Primary Key. Bien, por último, recuerden colocar siempre este tercer parámetro. Recuerden que acá, bueno, colocamos lo que sería dentro de esta función, colocamos un primer parámetro que es el nombre que le vamos a dar al modelo. Colocamos el objeto que trae todo lo que es pues la configuración de cada uno de los campos y un tercer parámetro que pues es este objeto en donde colocamos la tabla con la que vamos a estar haciendo la relación. En este caso, bueno, colocamos lo que sería el nombre que le dimos a la vista, en este caso Products and Categories, que es el nombre que le dimos a la vista, y colocamos el timestamp si no queremos pues que en nuestra tabla se refleje el momento de creación y el momento de actualización, pues colocamos esto en false. Entonces, esto es importante que coloquemos siempre el nombre de la tabla para que por ahí quizás el error que estaba presentando alguno de los compañeros donde le cambia el nombre de la tabla, quizás, no sé, habría que revisar si está colocando este tercer parámetro, este objeto con el nombre de la tabla, a ver si coincide justamente con alguna de las tablas creadas, en este caso una vista. Y bueno, por último hacemos lo que sería la exportación de ese módulo, pues de lo que sería este modelo. Product Category View, que fue el nombre que le dimos acá. Acá está justamente el nombre para ese modelo.
Bien, entonces veamos algunas otras consideraciones a la hora de realizar ya el endpoint que nos va a permitir acceder a esa vista. Acá, bueno, como lo hemos venido haciendo, tenemos entonces una función, como vemos acá, que guardamos dentro de una variable. Product Category View, acá en este caso estaríamos reflejando lo que sería la importación justamente de ese modelo, evidentemente desde donde lo tengamos ubicado. Recuerden que esta ruta va a variar de acuerdo a cómo ustedes configuren su proyecto. Pero básicamente están requiriendo lo que sería el Products and Categories desde los modelos. Acá le dan este nombre de constante ya que tenemos la función. La función establece, pues, evidentemente una ruta que sería productos y categorías, como lo están definiendo, y luego tenemos la función asincrónica, en donde vamos a estar, pues, al igual que en los otros casos, realizando la aplicación de alguno de los métodos para traer la información. Acá justamente están trabajando sobre este modelo que creamos, Product Category View, y le están aplicando el método final, es decir, esto va a traer toda esa vista completa, que la reflejan acá en All Products. En All Products, pues evidentemente teniendo ya la información, acá podemos establecer las diferentes acciones a ejecutar. En este caso, bueno, si tenemos la información, la vamos a presentar. Si no la tenemos, bueno, generamos pues que precisamente la información y manejamos el error. Entonces nos resta entonces declarar el modelo de datos para la vista creada al inicio de nuestro archivo server. Recuerden, la importación. Por último, definimos el endpoint que nos permitirá obtener todos los datos de la vista tal como si se tratara de una tabla SQL más. Esa sería la forma de traer la vista. A la hora de nosotros hacer el test de esto, bueno, recuerden que tendríamos que acceder justamente al puerto local con la ruta que hemos identificado. Entonces, probando ese funcionamiento a través de cualquiera de estas aplicaciones de testeo, de endpoints, como es el caso de Postman o Sonder Client o cualquier que ustedes utilizan, pues evidentemente tendremos la presentación de toda la data que requerimos. En este caso, pues los diferentes elementos como el Product ID de cada uno de los elementos, el Product Name, la categoría ID, en fin, todo lo que sería la información de estos elementos a manera de JSON, como vemos acá, un array que nos trae toda la información con cada uno de nuestros registros, evidentemente contemplando cada uno de los campos que colocamos ahí. Entonces, como bien indica acá, si todo fue bien, tendríamos pues el mismo funcionando. Bien, información adicional sobre los sets de datos. En determinadas situaciones es probable que se requiera enviar información adicional dentro de la respuesta de un endpoint que aporte valor agregado en los datos que comparte una aplicación backend con una aplicación frontend. Por ejemplo, si el endpoint funciona con información paginada, debemos indicar en el response enviado en qué número de páginas se encuentran los datos que se están visualizando. Recuerden que esto, bueno, sería ya para lo que es la presentación de la información. Eso va a limitar de alguna forma la cantidad de elementos que vamos a presentar. Evidentemente relacionados con la página que estamos indicando. Acá justamente tenemos un caso parecido. También se puede informar qué versión de endpoint se está utilizando, la fecha y hora del set de datos entregados, el total de registros enviados, entre otros tantos. Acá, bueno, a través de este endpoint info, acá tendríamos toda la información, ¿no? En cuanto, pues, incluso hasta los elementos de paginación, la versión, pues que también hay formas de que nosotros a la hora de hacer la configuración con las rutas podamos estar trabajando con diferentes versiones. Por ahí quizás alguna versión que va a trabajar con lo que sería alguna versión mobile, la pudiéramos tener separada, colocarle un número de versión a lo que sería esa aplicación como tal, porque quizás va a variar la información que queramos presentar desde una versión mobile, o quizás se contemplen algunos otros campos, como el caso de elementos IoT, en fin, algún otro tipo de versión que queramos reflejar. Entonces, todo esto se puede construir y acoplar a los datos obtenidos a partir de Sequelize, previo a enviar la información al cliente que la solicitó. Para lograrlo, simplemente armamos un objeto literal, al cual le agregamos la propiedad results y como valor le definimos una estructura de array
pues en este caso Spread Operator, para que disemine todos los objetos JSON correspondientes a la consulta SQL realizada. Acá vemos justamente que se arma lo que sería este objeto de response, y acá tenemos lo que sería pues para la propiedad results, tenemos toda la información como tal, todos los productos, y armamos el objeto info también con todo lo que es los elementos de la consulta, como el day of query, es decir, utilizando lo que sería pues el objeto date o la clase date, que les va a permitir entonces desde ahí tener la información precisamente relacionada con lo que son fechas y horarios, el total de registro, donde bueno, acá justamente tenemos toda la cantidad total, y si no, pues indicando evidentemente si no tenemos elemento cero, y lo que sería pues incluso el nombre de la base de datos que la podemos requerir armando justamente esta información. Entonces, bueno, luego nos apoyamos en las herramientas de JavaScript, como ser la clase date, justamente, para obtener la fecha y hora, la constante root product, conformada por un array con todos los registros, desde donde podemos leer el total de objetos, y así con el resto de los datos que necesitemos enviar. Ya lo habíamos comentado. Bueno, finalmente, lo que enviamos como respuesta de la petición será este nuevo objeto, y por supuesto que deberemos aclarar todo esto en la documentación pertinente de nuestro proyecto. Entonces acá, bueno, en lo que va a ser la respuesta que vamos a estar entregando, va a venir toda la información, pues todo lo que nos trae el final, pero también además vamos a tener ese objeto info con toda esa información resultante. Entonces, de manera que, como vemos acá, estaría pues todo lo que sería el response que se agrega a esta consulta. Bueno, ahí lo vemos en acción, ¿no? Ya podemos validar entonces en un cliente HTTP que todo funcione tal como lo esperamos, y que nuestro endpoint entregue toda la información que sea necesaria aportar junto a cada petición HTTP que éste reciba. Entonces ahí va a venir, pues al hacer la petición, va a venir lo que sería la info con todos los datos que reflejamos a la hora de crear este objeto. Bien, como podemos ver, SQLite es una herramienta muy flexible y completa, la cual nos permite lograr prácticamente todo lo mismo que aprendimos trabajando con MySQL, pero combinando objetos, arrays y frameworks de JavaScript. SQLite nos da un montón de herramientas adicionales más para poder trabajar en profundidad con los diferentes objetos que conforman una base de datos. Te invitamos a seguir explorando esta herramienta en pos de conocer más allá de estas clases, cuántas otras fabulosas opciones nos pone a disposición. ¿Sí? Alguien estaba levantando la mano. A ver. Yo, profe Diego, le hago una Sí, Diego. consulta. En el caso del trabajo de las películas que estamos haciendo para utilizar Sí. esto, por ejemplo, hay Ujú. películas que tienen 4 géneros. ¿Cómo nos combinamos los 4 géneros con el título que le corresponde en una única respuesta? Como recién nosotros veíamos ahí. ¿Me explico? A Porque ver, tenemos los géneros en una base de datos, que pueden ser bien. 5 géneros por cada título. ¿Cómo combinamos los 5 géneros de ese título más los 20 actores que tiene ese título en una única respuesta? Bueno, a ¿Cómo ver, hacemos ahí. ese objeto? Bien. Bueno, Eso es te lo que refieres tenemos que a pensar intentar nosotros. hacerlo, te refieres a intentar hacerlo desde una vista. Es decir, generar una vista que traiga toda esa información y poderla presentar a través de acá de SQLite. Bueno, supuse yo que era lo que usted estaba haciendo recién era como para que combinemos esa información, ¿o no? Claro, la vista te va a permitir traer lo que son los join, ¿no? Combinarlo o hacer las diferentes relaciones que tienes en las tablas. Y de una manera más fácil, por así decirlo, pues traer eso y presentarlo en vez de realizar quizás algún tipo de combinación desde SQLite. Porque pues una vez que se hace el modelo, básicamente vas a tener toda la información como tal, ¿no? Como era el caso de lo que veíamos anteriormente. No sé si por ahí va la pregunta. No, no, pero bueno, quizás es Bien, otra, no se resuelve con la vista. Yo bien. quería preguntarle cómo combinar todas las categorías y todos los actores junto con que Ujú. vienen en diferentes tablas con los join, que vienen muchos registros, ¿no?
Claro, la idea es que Sí, la vista, la vista te brinde el archivo JSON completo, tal cual figura, combinando el reparto, todos los actores y todos los géneros. Esa es la pregunta. bien, Si la vista me traer la permite traer el información con JSON todo. completo. Claro. Sí, bueno, acá justamente veíamos que de alguna forma nos trae, ¿no? De alguna forma, pues lo que serían todos los campos y nos los traen un objeto en donde vamos a tener, pues, los diferentes campos que hayamos generado ahí. Si Es ese un poco lo campo que estaban haciendo acá. tiene multivalor, los trae todos los valores, Es que porque, en por realidad, ejemplo, cuando ustedes tienen si ustedes tienen campos multivaluados, lo ideal es que ustedes puedan separar esa información. Generalmente, cuando tenemos algún campo por ahí, algún atributo que tiene multivalores, es decir, tengo mi entidad. Recuerden que todo eso es parte de los modelos que ustedes están haciendo. Si ustedes tienen alguna entidad y ustedes empiezan a ver sus diferentes atributos. Si ustedes tienen ahí algún atributo que tenga multivalores, lo ideal es que ustedes ese atributo lo saquen aparte como una entidad. Es decir, ya que no forme como tal ya un atributo de una entidad particular, sino que se pase a ser otra entidad y se establezca desde ahí la relación. Porque si no, entonces sí, se sí, les sí, va a eso es complicar mucho perfecto. más. Sí, sí, eso es perfecto. Lo que por ahí el compañero y yo también tenemos la Sí. duda es Bien. si la vista me va a traer todos los valores de esa entidad cuando yo haga el inner join. Por ejemplo, en este caso podemos poner el ejemplo de Trailer Flix, los actores, por ejemplo, ¿no? El reparto Sí, que tiene entiendo. muchos actores. ¿Mm? Actores obviamente es una entidad aparte, a Exacto. través de una tabla que podemos ponerle el nombre si quiere, reparto se hace la unión con la producción o con la serie o con la película. Yo en la vista, cuando traigo el nombre del actor, por ejemplo, Ujú. eh, y en la vista me va a dar todos los nombres de los actores que corresponden al, a esa película, siempre y cuando yo haga el join con el ID, con la tabla intermedia, y de ahí tengo que traer el nombre del actor. ¿Se entiende? ¿Me explico bien? Sí, sí, es decir, presentas una película y esto debe traerte los actores que están en la película. Perfecto, Es perfecto. lo que es lo que te estoy entendiendo. O sea, coloco el nombre de Sí, una película y quiero que me traiga todos los actores que están en otra tabla que participan en esa película. sí, o directamente todas las películas con todos sus actores, digamos, que sería la Ah, forma de entiendo. traerme el archivo JSON, por así decirlo, toda la información del archivo JSON en una Sí, es sola. como rearmar todo el archivo JSON, pero con esa información particular. Es decir, las películas Exacto, con todos sus actores. Sí, exacto. entiendo ahí más o menos la idea, sí. Sí, y lograste hacerlo pues desde alguna consulta de SQL. ¿Lo has presentado? No, no, tengo problemas con el include, porque yo quiero incluir, por ejemplo, tengo otra categorías, es otra entidad, por ejemplo, ¿no? Y yo quiero incluir mi modelo de categorías y Ujú. no, tengo Con la problemas con asociación. eso. Sí, tengo problemas con el include, que yo no sé si está mal la relación o por dónde viene el tema, pero me dice que cuando yo le paso el modelo, me tira que no es una función. Por ejemplo, el include model punto table name me dice no es una función. Entonces estoy teniendo problemas con eso y por ahí puedo resolverlo, pero Ujú. no con la asociación de la tabla. No sé si me explico, es más complicado esto de ver, porque tengo que crear nuevas variables y traer la tabla directamente y guardar esos valores en otras variables y voy haciendo una asociación de variables. O sea, programando con JavaScript lo puedo llegar a solucionar. El tema es que Claro, pero no le en está la dando vista. directo con la asociación que está generando. Exacto, y en la vista no me va a quedar, yo quiero que me aparezca en categoría, no quiero que me aparezca el ID que yo guardé en producción, sino quiero que me aparezca el nombre, quiero que me aparezca el campo, si es película o si es serie. Y eso es lo que tengo muchas dificultades para lograr. Y por ahí mapeando Con un inner join no te lo trae. Con hacer el Bueno, join. esto es lo que estoy tratando de preguntar, si con esto, con la vista,
yo puedo solucionar este problema y traer el JSON completo, así como figura en el JSON, unirlo todo a través de los earn and join correspondientes y de la selección de campos y que me traiga todo, porque la verdad me estoy volviendo loco. Debería traerlo con el inner join y después puedes mapearlo y sacar solamente los campos también que te interesen. ¿No? Esto también se puede mapear Claro, sí. y ir buscando, pues, evidentemente el campo tal cual. Entonces, bueno, pero sería cuestión también de verlo, ¿no? De ver un poco cómo lo vas trabajando ahí. Regio. Así, digamos que de manera más abstracta es un poco más complicado de verlo, pero sí entiendo un poco Sí, yo le lo mandé que un estás mail, planteando. por el campus y Sí, ahí lo vi. pude Y lograste solucionar el resolver error ese. Ese el error de, lo pude el solucionar más de... que nada, sí, el de que me cambiaba el nombre de las tablas, rarísimo. Sí, Pero con el sí, modelo que usted pasó, yo dividí lo que es la relación de tablas, la asociación de tablas y bien, el llamado a esa asociación de las tablas. ¿Me explico? bien. Separé Sí. eso y no tuve ese problema. Pero igual cuando uso el Ah, método, buenísimo. el include, el include me sigue tirando el problema con el modelo, el nombre del modelo que yo le paso. Me dice que no es una Que te está función. generando algún tipo de situación con la función. A ver, Sí, sí, acá yo sí. utilicé Es include, bastante creo que complicado. fue en... A ver. Creo que acá utilizamos un include. A ver, creo que está por acá y lo vemos. Yo quería hacer una consulta con respecto a Este, sí. Sí, adelante. cuando, justo en el de post, cuando inicia el programa, o sea, cuando se inicializa el server, lo que hace es conectarse a la base de datos y nunca más se cierra. ¿Puede ser? Sí, bueno, Porque no estás haciendo conexiones para cada consulta, sino que haces una conexión y queda todo el tiempo abierto, ¿no? sí, como les Sí, dije, creo que esto en no la está documentación totalmente dice determinado lo connection que es el modelo. Sí, que e queda incluso con el predeterminado pool abierto. también. Sí, y con el pool también pueden por ahí trabajar un poco eso, ¿no? El caso, creo que acá en la práctica sí lo coloqué. A ver, creo que en la conexión está, a ver. Lo que pasa es Utilizando el que en tema una de del las pool líneas tiene también el pueden, finality close connection y eso cuando querés usarlo de nuevo no te claro, deja. claro, les comprendo, sí. Quizás por ahí trabajando con el pool también, que les va a dar pues ciertos tiempos, limitaciones, pues en caso de las conexiones también lo pueden trabajar, ¿no? Manejar desde acá, desde este pool, que como lo habíamos visto en la clase pasada, también nos permite ver los tiempos de conexiones, ¿no? El máximo de conexiones, el mínimo de conexiones, el tiempo para liberar las conexiones, en fin, y para cerrar las conexiones también que estén por ahí, pues inactivas. Entonces, lo pueden trabajar desde ahí también, esa parte. Pero, ¿te conviene Ahora, trabajarlo así o te conviene abrir la conexión, trabajar, cerrar la conexión y listo? sí, yo le recomendaría trabajar esto a través también lo que pasa es que, claro, eso tendríamos que hacerlo desde el server por ahí, pero trabajar con lo que son los métodos de sync, que les van a permitir también ver el tema de las conexiones, ¿no? Eso lo pueden buscar desde Sequelize, desde la documentación y chequearlos bien. Pero esto les va a permitir también trabajar un poco con el tema de las conexiones. En Sequelize, en la documentación lo pueden ubicar. Evidentemente uno trata de ceñirse mucho a lo que es lo que está propuesto dentro del material, porque por alguna razón, pues evidentemente se realiza de esa manera, pero recuerden que la documentación les va a dar muchas mayores pues opciones. Así que bueno, pueden ver todo el tema de las conexiones, por ahí buscar pues justamente como les decía en la clase pasada, lo que realiza cada uno de estos elementos de sincronización y desde ahí también, y les recomiendo también manejar esto. Yo creo que conviene también manejar el tema del pool para establecer algunos tiempos por ahí de conexión y de cierre de la conexión como tal, ¿no? El, Igual pueden indagar sobre, acá justamente tenemos el tema de las conexiones también. Sí, ibas a decir algo. ¿El TP lo tenemos que manejar con vistas o lo manejamos con las consultas normales? El, El trabajo el final. tiempo.
El trabajo con vistas o O haciendo consultas como normales. hiciste, sí, con los posts, por ejemplo. No, pueden trabajarlo con vistas si así les parece. Si les parece mucho más fácil gestionar todo el modelo y requerirlo y presentar una vista como tal de los endpoints donde les piden pues combinar toda esa información, lo pueden hacer, tienen toda la libertad de hacerlo con vistas si así les parece más conveniente. Evidentemente yo acá en este trabajo que les pasé no utilicé ningún tipo de vistas, ¿no? Pero se puede realizar vistas si ustedes manejan pues la posibilidad de crear la vista desde SQL y dejarla desde su base de datos y dejarla ahí guardada. Les parece que va a ser mucho más factible realizarlo de esa forma, realícenlo de esa forma. No hay ningún tipo de limitante con respecto a que tengan sí o sí que tener. Lo que sí deberían manejar es el CRUD para poder crear algún nuevo registro, por lo menos, ¿no? Tener la parte de la creación de un nuevo registro. Evidentemente, como veíamos en las clases, borrar información como tal, hacer delete y por ahí modificar información siempre va a estar sujeto a algunas restricciones, ¿no? Que tengan de acuerdo a las relaciones y toda una cantidad de situaciones. Pero evidentemente debería existir la posibilidad dentro de lo que es cada uno de las tablas de poder tener un nuevo registro, ¿no? Y evidentemente de poder traer la información de esos registros. Eso debería estar, sí o sí. Ahora, el caso de todas estas relaciones que se pueden presentar, las pueden hacer desde las vistas y generar el modelo de la vista acá en Sequoia y presentarlo, pues, ¿no? A partir de ahí. No hay ninguna limitante con respecto a eso. A ver, si veamos algo más de información y pasemos a ver también la parte de la práctica y vemos los casos puntuales. Si les parece, me quedo un rato más y vemos por ahí pues cómo solucionar algunos casos puntuales. A ver. Bueno, esto con respecto a la info que podemos generar también con respecto a la información. Y bueno, toda una cantidad de herramientas como tal. Eso es cuestión de meterse ahí con séculas con la documentación, sí o sí, y de buscar información. Hay muchos. Ahora les voy a pasar también algunos, eh, pues por ahí algunos tutoriales que me parecieron que están bastante bien, que se los voy a compartir también para que los tengan como referencia. Aparte de de estas prácticas que también se los voy a pasar. ¿No? Bueno, en el caso de las vistas, las consignas que tenemos para lo que sería la práctica sería, bueno, crear una vista SQL combinando las tablas Order Detail y Products. La vista deberá tener los campos Order ID, Product Name, Unit Price, Quantity de la tabla Order Details. Deberá combinar Productos ID con la tabla Productos para traer el nombre del producto. La vista deberá llamarse Vista Order Details. Evidentemente, esto lo vamos a hacer desde MySQL, desde el Workbench. Define un modelo de datos para la vista anterior, ya esto lo hacemos desde SQLite, y crea un único endpoint al cual le puedas peticionar todas las órdenes de esta vista SQL o una sola orden específica. Si el endpoint no recibe un número de orden, retornará todas órdenes de compra de la vista SQL. Si recibe un número de orden, deberá aplicar un filtro a la vista SQL para entregar solamente las órdenes de compra. Si los registros deberán estar, a ver, los registros deberán estar ordenados por el campo Product ID en forma descendente. Un poco combinar las acciones que veíamos durante la práctica del día de hoy. Entonces, bueno, yo estaba justamente tratando de hacer los modelos acá, por eso me tardé un tiempo al venir de la pausa. Estaba tratando de desarrollar los modelos tal cual ahí. Bueno, esto ya es del otro trabajo. Esto que está acá es también del otro. Y este también, a ver, este sí, este es de la práctica. No recuerden instalar las dependencias. Ahí estaba haciendo todo. Y la conexión intenté hacerla tal cual como está ahí en la guía, ¿no? Como reflejan ellos para el caso de las conexiones con el pool y todo esto. Y acá tengo entonces la tabla de productos y la tabla de empleados. Acá tendría entonces el caso de las conexiones y bastaría, pues, que tendríamos que hacer para el server, como vemos acá estaría trayendo lo que son los endpoints que están requiriendo. Acá tenemos entonces el caso de productos, pues tal como está reflejado en la guía lo coloqué.
y el caso del método SYNC. Y bueno, acá pues tendría que traer todos los productos de la tabla y por acá todos los de empleados, que fue lo que era el ejercicio, la práctica anterior. Entonces sería cuestión de probar esto y ver. Evidentemente no he probado ninguno. Lo que hice fue solamente ir copiando todo esto y generé como tal los modelos, pero me faltaría hacer las pruebas. No he hecho las pruebas a ver si está bien la conexión. En fin, no he hecho nada de estas pruebas. Si ustedes quieren, bueno, lo hacemos en estos minutos que restan y si no, se los paso pues también para una vez que lo haya ya probado. Vamos a ver si puedo hacer desde acá. Voy a hacer un start a ver qué tal está esto, a ver si está funcionando. Bueno, ya empezamos crachando ya. Vamos a ver, falta por ahí traer algún módulo, hacer bien la referencia, seguramente. A ver, vamos a hacerlo desde acá. Terminar de leer el error. A ver. Profe, disculpe la molestia, ¿usted después nos va a pasar por el HIT el documento? Este que estoy presentando acá, Sí, 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 o, ese. o la práctica. Sí, esto se los voy a pasar. Esto se lo voy a pasar al guiso. Si quieren, bueno, lo termino y se los paso. Básicamente por acá hay algún error que en cuanto al módulo. Por ahí la ruta a lo mejor no es la correcta. Que lo que hice fue copiar de allá directamente y no he revisado ninguna de estas conexiones. Vamos a ver si puedo traerme entonces esto bien. Bien, aquí estoy parado. Vamos a ir a... Vamos a subir una más. Y aquí, bueno, tengo todo. Bien. Vamos a traer entonces de la carpeta source. Este es el de la conexión. A ver. Y creo que es el que me está dando el error. Y desde aquí pido la conexión. A ver si todavía sigo crachando. A ver. Todavía no estoy accediendo. Quizás algún error en el nombre. A ver cómo está acá. Voy a cerrar estos. Este es el de acá. Y acá tengo source, conexión y conexión. Verificar los nombres. Profe, eso hacerlo tranquilo porque te va a llevar un ratito. Sí. ¿Alguna otra idea que nos puedas dar con respecto a esa práctica que recién vos leías, que más o menos te pide lo que yo te hablaba antes, que vos traigas el nombre del producto con sus órdenes, como que estaban combinadas, ¿viste? Sí, entonces, bueno, traten de crear la vista desde acá para eso, ¿no? Creen la vista primero y luego entonces habría que crear el modelo. Yo justamente no lo he hecho acá. Lo que voy a hacer entonces es justamente hacerlo y dejárselos como referencia. Por ahí me pongo a ver bien el error, pero me parece que es por ahí alguna sintaxis que estoy colocando mal. Así que bueno, yo lo voy a estar revisando y se los voy a pasar. Voy a crear la vista y cualquier cosa. Lo que voy a hacer también es intentar pasarles estos archivos, ¿no? Lo que cree de la vista les voy a pasar la vista SQL como tal armada, para que la tengan también y la puedan chequear. Como todos tienen Norwin, lo que habría que ver, bueno, por ahí cuidar justamente el error que estoy teniendo ahí, ver la forma como están escritas las tablas, en fin, porque sé que algunos las tienen en minúsculas, otros en mayúsculas, en fin.
Entonces, voy a generar la vista y voy a hacer el modelo y se lo voy a pasar como referencia, ¿bien? Y entonces, pues, para que puedan chequear bien ahí las relaciones, todo esto. Macanudo. Es decir, las relaciones que pueden traer desde el mismo, ya realizadas en la vista, ¿no? Con los join y todo esto. Bien, Eco, sí, gracias, profe. bueno, no, Profe, yo ahora me quedo, tuve un sí, problema adelante. con, Bien. con SQL, el local, porque me Ujú. aparece que estoy usando el puerto ya y me aparece en PHP mi admin. No hay drama si yo lo continúo realizando ahí, porque ya intenté como liberar el puerto, pero no puedo. No voy a poder trabajar en local, me parece. Bien. Podés cambiarle el No, bueno, puerto al servidor. ¿Cómo sería eso? Cuando haces la instalación, eh, o sea, podés modificar la instalación y decirle que se vaya a otro puerto. Claro, pero mi SQL no es el 3306 tres- tre- y pido que se ponga en el el tres 30. mil trescientos ocho. Al ponerle eso sería, Eh, ya traté de volver a instalarlo y me instalé también otro server, porque ya estaba usando WAMP server y me descargué el SAMP para ver si me lo tomaba por dos puertos distintos. Pero no, tampoco pude. También intenté a través de consola matar el servidor, pero tampoco pude. Así que vos me cuando entras en parece, el puerto te abre lo que es PHP MyAdmin. claro, me lo abre ahí y anteriormente yo estuve trabajando con mi SQL desde local, o sea, me corría bien. Y ahora hace 2 semanas no estoy pudiendo ingresar, así que me parece que el trabajo lo voy a realizar desde ahí nomás. Mata el servicio de PHP. Y sí, porque no lo pude resolver y en vez de perder tiempo, sí, o sea, sigue siendo la misma lógica, o sea, seguimos trabajando con mi SQL, no habría problema, ¿no? No sé cómo será con el tema de las vistas ahora. A ver, el otro tema es justamente, no sé, detener el servicio. No sé si te serviría un poco lo que está diciendo también Emanuel ahí, matar el servicio como tal para ver si logras cerrar el puerto y que puedas hacer nuevamente la conexión desde MySQL. Bueno, en todo caso, yo después seguro hablo al tutor, a ver si me puede ayudar después de clase. Pero por el momento yo ya busqué todas las soluciones por YouTube, que generalmente funcionan, pero no lo estoy pudiendo hacer. Así que me parece que iba a trabajar desde Sí, ahí. sí, sería cuestión de ver cómo está configurado ya el servidor y buscar los puertos y intentar cerrarlos. Es decir, bloquear ahí el puerto de PHP, de Miami. Escríbeme ahora mismo en lo que terminemos la clase, escríbeme al Discord para enviarte alguna información a ver si te sirve. De cómo por lo menos intentar bloquear el puerto, a ver si puedes después hacer la conexión. Bueno, muchas gracias, profe. Ahí le escribo. No, a la orden, a la orden. Bueno, vamos a hacerlo así. Yo voy a culminar de hacer esta práctica y se las paso. Ahí resuelvo los problemas que estoy teniendo y se las paso con la vista también para que la vean. Todo lo que sería armado, los modelos y el modelo para acceder a la vista y traer la información justamente con las relaciones. Bien, Una última consulta. Cuando hacemos los adelante. modelos, todo lo que son los foreign key, ¿se definen? Pues solo estamos definiendo primary. Sí, se define primary. Al hacer la vista ya viene toda la información, como vimos ahí en la clase. Igual cuando hacemos las asociaciones, Ajá. ahí generalmente es donde estamos definiendo los foreign key. De No lo hecho, hacemos no en el sé si modelo vieron que en entonces. el trabajo que yo les pasé,
defino lo que son el foreign key principal y lo que son perdón, mejor dicho, el primary key, que es la clave principal. Defino esa y después en las asociaciones es donde se da como tal el foreign key, ¿no? Y cuál le va a funcionar, ¿no? El tema este de los magic métodos para hacer las asociaciones. Igual creo que dejé en Discord, creo que también dejé un artículo sobre eso, que les puede servir para ver un poco más la información sobre las asociaciones y la creación de los modelos. Bien, lo dejo entonces para pasarle todo, para terminar esto y pasarles toda la información, ¿bien? Y bueno, escríbanme, los que tienen esos temas puntuales, por favor, escríbanme para buscarles algún tipo de respuesta, algún tipo de solución, ¿bien? Hasta luego. Bueno, feliz tarde para todos. Igual vamos a seguir en contacto para todo esto durante el resto de la semana. Bien, escríbanme por Discord y ahí vamos resolviendo. Perfecto, Listo, profe, Jean. gracias.